Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión. Sobre todo, bueno, este texto profundamente sacudidor en ese sentido de la maestra Virginia Blanes, que se llama Amar sin sufrir. Me ha llevado ocho entregas revisar este texto y hoy es la sexta, que tiene como subtítulo, le pondría El patrón de perfección, hasta 3 y 7 años. Ya hablamos del proyecto Sentido, como estas herencias innatas a nosotros que nos determinan papá y mamá, como en este proceso de 0 a 3 años y de los 3 años a los 7 va a haber un patrón de perfección. Van a encargarse de manera inconsciente todo esto, de que llevemos a cabo de manera exacta y precisa los patrones y las metas y los logros de ellos, la pertenencia al clan, que básicamente no tendría nada de malo, con excepción de que es posible que nosotros estemos hechos para otra cosa, ¿no? Entonces, si de pronto en una familia, por decir cualquier cosa muy sencilla, en una familia de ingenieros llega un niño con vocación de poeta, pues ese es el camino a seguir, pero si va a doblegar esa vocación poética o de belleza por seguir el camino de los ingenieros y pertenecer al clan, se va a atorar y va a sufrir mucho en su existencia. Dice entonces, ser madre es la responsabilidad más compleja a la que una mujer se puede enfrentar. La vida de su bebé, que se crea en su vientre y se prolonga hasta que el bebé, el niño, tenga la edad aproximada de 3 años. Entonces, la relación desde la concepción y la conciencia en el vientre materno, ese lazo se va a desprender de manera psicológica por ahí de los 3 años. Durante esta fase, entre el proceso y los 3 años, el hijo no puede protegerse de las emanaciones emocionales y mentales de su entorno. Por eso, de eso está hablando de manera psicológica. Hasta los 3 años, el escudo frente a la contaminación exterior la va a dar la mamá. También muchos de los parámetros de hacia dónde mirar, de cuáles son los valores importantes en la vida, los va a determinar la mamá. Si la madre ha vivido con tensión su embarazo, si ha pasado sus días vencida por temores a enemigos externos o posibles peligros, si ha perdido bebés antes del nacimiento de su hijo, si ha tenido un parto complicado con riesgo para su vida o la del bebé, y esto ha generado miedo, temor, francamente un trauma, la primera herencia será eso que haya vivido. Con eso vamos a empezar a nacer. De manera muy clara, por ejemplo, mi hermano pequeño, somos 3 de familia, tres de hermanos, el más pequeño tuvo una complicación fuerte al momento de nacer. Yo era muy pequeño, pero recuerdo que mi papá, mi mamá duró de más en el hospital y regresaban con caras angustiadas. Alguna vez mi papá francamente me dijo, pues mira, puede ser que tu hermanito no venga, que no lo puedas conocer porque está muy grave. Algo le pasó, no sé qué le sucedió. Bueno, ha tenido que ver con su formación psicológica. Hasta el momento que está a punto de cumplir 50 años seguramente, tiene que ver con ese trauma que vino desde la infancia. Una huella incómoda que dificultará que este nuevo ser se sienta capaz de salir al mundo tranquilo. Si desde el nacimiento viene la dificultad para enfrentar mi mundo y que no esté tranquilo y dispuesto para ser quien ha nacido para ser, ¿no? Entonces, desde ahí yo tengo una meta, pero si al principio tengo tantos problemas, pensaba en entrar a un trabajo, imagínense que me van a citar, va a ser mi primer día en un trabajo, o voy a una entrevista apenas, y llego y digo, oye, pues soy fulano de tal y vengo a una entrevista para que me seleccionen en el trabajo y es en el departamento no sé qué. Y el policía me arma un rollo ahí, me revisan y me detienen, quieren llamar a una patrulla y me confunden. La verdad es que si me contratan, cada vez que pase por esa puerta voy a sentir así, o cada vez que vea ese policía, más o menos así va a funcionar con la vida. El patrón de perfección forjará los límites del bien y del mal en nuestro pequeño universo. El patrón de perfección entonces es la herencia de la madre que va a decir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Hay que revisar que ese patrón de perfección que heredamos ya viene defectuoso. El patrón de perfección condicionará nuestras respuestas emocionales, conflictos,
la personalidad consciente y sobre todo gran parte de nuestras luchas internas y nuestras culpas. Y entonces, ¿cómo determinar que la paso también con los niños o que me encanta el agua, ¿no? Entonces voy, levanto la taza del baño y me mojo y juego ahí con la agua de la taza del baño. Y cuando mi mamá se da cuenta de eso, me regaña, me castiga, a lo mejor me da un par de manazos para que yo comprenda que esa agua está mal y empiezan los conflictos. ¿Cómo algo que me divierte tanto puede estar mal? Y de ahí, si lo vuelvo a hacer y mi mamá llora, por ejemplo, entonces lo vuelvo a hacer y mi mamá se queja con mi papá y llora y me dice que yo la hago sufrir porque no obedezco, porque me sigo haciendo popó en el pañal, que para mí relativamente es mucho más sencillo hacerme popó en el pañal que bajarme los calzones, subirme a un lugar donde no alcanzo, esperar un rato ahí, me da miedo el pinche agujero ese, pero no sé hablarlo, no sé distinguirlo. Y si no hago eso, mi mamá me chantajea, mi estructura emocional empieza a resquebrajarse en términos de las culpas. El patrón de perfección se compone de todo aquello que hayamos vivido como normal desde nuestro nacimiento. Si entonces lo normal es estar solo, si entonces lo normal es que mi papá no se acerque, si entonces lo normal es escuchar gritos, es que mi papá esté borracho, fíjense con las cosas que voy estructurando mi vida. No importa si fueron gritos, abandonos, mimos o permisividad excesiva. Aunque haya sido tóxica, si era lo que había, era lo que nos nutría. Ese es el alimento, ¿no? Si, igual que un refrigerador, pues cuando un niño, a lo mejor los papás no están, y abre el refrigerador y hay fruta picada y hay un pedazo de pollo y hay verduras, pues eso comerá. Si cuando no están los papás abre el refrigerador y se encuentra con una sopa de vasito y se encuentra con yogur de harina, pues eso comerá, o refrescos. Eso será lo que lo nutra. Además, amábamos profunda y totalmente a nuestros padres y no los juzgábamos, los aceptábamos. Entre este momento de los 3 y del nacimiento a los 3 años y después de los 3 a los 7, difícilmente había un juicio con respecto a nuestros papás. Yo no sé qué edad tendría cuando mi papá, seguramente 5 o 6 años, me invita al estadio de fútbol, me lleva al estadio de fútbol con sus amigos y quieren meter una botella al estadio, una botella de alcohol, de vidrio, que no se las iban a dejar pasar y me la ponen en el pantalón. Y entonces me dice mi papá, no, era una tarde que hacía calor, o ya era una nochecilla que hacía calor, y entonces yo entré con chamarra para que mis manos sostuvieran la botella. Lo hice, pues por amor a mi papá no le iba a fallar, pero yo sabía que no estaba bien hecho. Por otro lado, estuve a punto de decirle a la gente, oiga, yo traigo algo que está prohibido, estos van a emborracharse, qué bueno que no lo hice. Bueno, qué malo, no sé, pero ahí va una desestructura, ¿ven? Ahí va un rompimiento con respecto a los valores. Entonces los valores me han llevado a que se pueden hacer cosas malas con tal de guardar fidelidad a un niño de 5 años. Eso es lo terrible. Pero como amaba a mi papá, pues la verdad es que lo hice, lo acepté. A estas condiciones se suma la necesidad real que tenemos en nuestra infancia y en el fondo toda nuestra vida de que nuestros padres nos quieran. Si es necesario que yo meta una botella y haga trampa a mis 5 años para que mi papá me ame, la respuesta es lo hice, lo voy a seguir haciendo o lo hubiera seguido haciendo. Si una persona, por ejemplo, tiene una esencia calmada y pacificadora, pero ha nacido en un hogar donde imperan los malos tratos, donde solo ha sido atendido cuando gritaba, donde ha sido contaminado con la creencia de que el mundo está lleno de emociones y de enemigos a los que hay que atacar antes de que te ataquen, crecerá como un adulto frustrado, lleno de una ira que puede destruir la calma de su esencia. Entonces, un tipo tranquilo, puesto en un contexto que no es adecuado, lo vamos a echar a perder. Si alguien se aventura en el autodescubrimiento y en la metamorfosis, en el cambio, se encontrará con la negación de sus progenitores y la probable expulsión de su clan. Yo me acuerdo de un programa bien interesante, ayer hace muchos años, era relativamente para niños, de la familia Adams, que eran 4 integrantes de estos que les encantaba la vida lúgubre. Hoy entiendo que eran personajes lindos, pero había una que no cuadraba, la que era normal no cuadraba. Era bien interesante, a mí me angustiaba mucho porque yo, digo, sin que mi familia haya sido así,
Yo sabía que de niño vivía valores que no cuadraban, que no ajustaban en mi casa, que yo era un poco el raro y que posiblemente en algunas situaciones iba a ser hasta traidor si yo hacía eso, como ahorita, que hubiera sido un niño que dijera, no, oiga, policía, me están obligando a pasar una botella y mi papá hubiera sido arrestado. Mi mamá a lo mejor me hubiera dicho, oye, ¿por qué te hubieras aguantado? Sí, está mi propia formación ética contra la solidaridad con los patanes. Si no correspondo a eso, pues voy a ser expulsado del clan. Entonces imaginen bueno, espero no ofender a nadie, pero pues un chico poeta, un chico que puede ser bailarín, un chico que puede ser un gran político honesto, en una familia llena de lacras y de patanes y de tranzas. Mientras te sientas agredido y maltratado, estás permitiendo y a veces incluso promoviendo una conducta ausente de amor hacia nosotros mismos. Mientras claro, he ido creciendo como niño, no me quedaba otra, pues, pero mientras no ponga los límites, una vez que estoy trabajando en mí, mientras yo no establezca los límites y permite el maltrato, lo que estoy negando es un amor hacia mí mismo. Recién vengo de una relación muy linda, verdaderamente bella, pero bueno, pues al paso del tiempo y de conocernos empezaron a aparecer los primeros fantasmas y los primeros ogros y aunque nos queremos mucho, no estamos juntos porque yo dije, no, mientras no se sane esta parte, no me merezco un tipo de relación así, ya no. El costo es, bueno, pues que estoy solo y que la banda me pregunta, güey, era una chica muy linda, ¿por qué chingados? No, no, pues por tal cosa, ay, güey, aguantan, así nos pasa a todos, les pasará a ustedes, yo ya no quiero tolerar esa situación. Bueno, alguien, a alguien que educa desde la dependencia, no le gusta descubrir que para alcanzar el éxito es necesario retomar el propio poder y aventurarse en la propia responsabilidad. No quiere comprobar que su hijo puede lograrlo, igual que lo hubiera logrado él mismo si lo hubiera intentado. Atención entonces con los hijos que son felices, recuerden cuando eran adolescentes y llegaron con sus novios y la mamá se enojaba y se ponía celosa. Ese era el reclamo. ¿Por qué tú sí tienes un novio galán, joven, chido, y yo tengo un panzón ahí tomando caguamas viendo la tele? Y lo iban a reclamar. Eh, y ustedes están luchando por ser felices, quieren terminar su carrera. Les hablo a chicas de 20 años, por ejemplo, ¿no? Y quieren crecer y la familia no las va a dejar porque les basta demostrar que la frustración, que lo pudieron haber hecho y decidieron no hacerlo. De los 3 a los 7 años es cuando el padre ejerce su mayor influencia sobre la formación con respecto a las creencias profundas de un hijo, es donde se dan los valores, y esto Freud lo distinguía, que es el paso a la vida cultural. El niño experimenta una sensación de ruptura al percibir la dualidad, al descubrir que papá y mamá son personas distintas a él. Esto de por sí ya es una herida. Este quebranto reactiva una herida profunda que portamos todos los humanos en lo más profundo de nuestro corazón. Una herida cuyo profundo y escondido dolor sirve como recordatorio de que logremos lo que logremos en esta experiencia carnal, el auténtico camino, el que debemos recorrer, es el que nos devuelva al hogar. ¿Por qué tenemos esta herida? Porque es una carencia de que algo nos falta. Entonces, con esta situación de que algo nos falta toda la vida, de manera espiritual, vamos a buscar trascenderla. Liz Bourbeau en las heridas emocionales habla de que esa herida es la herida de la trascendencia, es lo que estamos buscando. O sea, tengo una herida, la quiero resolver, por ese entrenamiento, resolviendo esa herida, en realidad está generando el trabajo para que dé el salto, para unirme con la divinidad, para estar con la vida, para estar con Dios, para trascender mi naturaleza, para regresar a mi espíritu. Si no estuviera esa herida, tampoco estaría, dice la Bourbeau, la necesidad de curarla, la necesidad de trascenderla. A eso se refiere. Que el padre vuelva tranquilo, satisfecho y con la casa, con la comida, con el alimento, con la ropa, con las protecciones necesarias, dará un mensaje de seguridad al cachorro, ¿no? Si el papá llega tranquilo del trabajo, nos está dando la idea de que afuera las cosas son tranquilas, de que afuera se puede vivir bien. Recuerdo aquí a Mafalda, que decía a su papá. El papá, el primer cuadrito, sale papá bañándose, rasurándose, dándose un baño, chiflando. Y le da un beso a la mamá, muy contento, le dice te quiero, y luego Mafalda se despide y se va al trabajo. Y el siguiente cuadro son las 6 de la tarde y el papá regresa hecho un guiñapo, súper jorobado, cansadísimo, no quiere saber nada y dice, papá, voy a hacer un reclamo a tu fábrica, les mando un ser humano en las mañanas y me regresan este trapo.
tiene mucho sentido. Afuera, entonces la vida está terrible según lo que el papá, como el papá esté regresando. Sabrá que es posible salir ahí afuera y volver sano y salvo. Sabrá que la vida no es una batalla cruel y agotadora. El niño podrá adoptar una creencia potenciadora, potencializadora podría ser también el otro término, que le recuerde que el mundo es un lugar abundante en el que desde la coherencia, desde el trabajo, puedes obtener lo que necesitas. Si mi papá sale y regresa contento, se me antojará, ¿no? No importa que sea hombre o mujer, se me antojará experimentar lo que está allá afuera y regresar. Si regresa hecho una facha, si regresa triste, si regresa enojado, frustrado, voy a decir, yo no quiero ir a donde va este señor, yo no quiero crecer. Papá llega tan agotado que no tiene tiempo ni energía de estar con su mujer y con su hijo. El niño sentirá que él no es lo suficientemente importante y esto generará una tara en su autoestima. Si papá regresa, decía, sin energía o sin tiempo para mí, yo reconoceré que el trabajo es más importante, que las visitas son más importantes, que lo que está afuera es más importante que yo. Y como no lo puedo reconocer de inmediato, diré, tengo algún defecto. De ahí se desprenden los 4 acuerdos, todo un cambio de personalidad a partir de esa tara en la autoestima. Es decir, no soy lo suficientemente valioso para que perdón, se dé un tiempo de atenderme. Tremendo. Papá, al llegar, usa el tiempo para, si papá al llegar usa el tiempo para criticar a los demás y hablar peste sobre la sociedad, la vida y otros asuntos, el hijo crecerá con la sensación profunda de que todo y todos son negativos. Entonces, ¿cuántas veces los niños han traicionado al papá? Porque el papá llega y dice a su suegro, por ejemplo, no, tu abuelo es un tarado, tu abuelo es un inútil, el pinche viejo abusivo. Y el niño le dice, oye, abuelo, papá dice que eres un tarado. No, cabrón, porque está generando ese contexto, está generando esa información que los niños, por amor y por solidaridad, nos comemos completita la información que ellos nos dan. Papá si llega y regaña a su hijo por lo que no ha hecho o ha hecho mal y le grita o lo agrede de cualquier forma, el hijo pasará sus días sumido en un miedo creciente que le bloqueará emocionalmente y lo imposibilitará de un desarrollo sano de sus facultades y autoestima. Atención, porque seguimos todavía con esa cultura de la frustración que guardamos, venir a tirarla a nuestro hijo. En ese momento no lo vemos, porque el niño a lo mejor se pone triste, se va a su cuarto y hasta decimos, a los 15 minutos ya está jugando con los carritos. Sí, la factura y la consecuencia no están ahí. Están 20 años después cuando no consiga trabajo, 30 años después cuando se divorcie. Terrible por un daño que sembramos hace tiempo. Desde antes de nacer y hasta los 7 años y a menudo hasta el final de la vida, el mayor deseo de un hijo es que sus padres sean felices. Es desde este deseo, desde el que tantos hijos se hacen cargo de sus padres, asumiendo desde edades muy tempranas un rol para el que no están preparados y que no les corresponde. Lo natural en la vida no está ahí, ¿no? Está el árbol y al árbol le salen frutos. No hay un fruto como tal al que le salga un árbol. Están las cosas al revés. Y entonces, si los hijos vienen, se dan cuenta que están hechos o empiezan a estar hechos para encargarse de sus padres, la losa es brutal. No podemos responsabilizarnos más que de nuestra propia felicidad y no podemos jamás otorgarles a otros la suya. Señores, señoras, quien sea que me estén viendo y escuchando, no van a poder hacer felices a nadie que no sean ustedes, más que en la medida exacta en que ellos se le estén concediendo a sí mismos. Yo estoy pasando por un proceso bien interesante donde dije, con respecto a mi familia nuclear, mi mamá y mi hermano, ya, basta de la responsabilidad que soy el mayor y soy el ejemplo. Yo hago mi trabajo, trabajo mi felicidad y si ustedes trabajen la suya y si no la trabajan, es su tema. ¿Qué onda con los adolescentes? En los adolescentes el desparrame hormonal a menudo les hace sentirse demasiado seguros, a la par que inquietos y confusos. Es todo un proceso biológico. Frustrados e incomprendidos, por ahí pasamos. Viven una fuerza interna que los empuja a buscar su auténtico lugar en el mundo o al menos en su vida. Muy bien, toda esta situación ahí es porque van a decir en todo este rompecabezas, ¿dónde embono? ¿Dónde voy? Por otro lado, llegan a la adolescencia con una actitud totalmente dócil. Esa puede ser una de las situaciones. Niños que han sido también amaestrados, podemos regresar también aquí a los 4 acuerdos,
que anulan sus propios impulsos para mantener su papel de buen hijo y no lastimar de ninguna forma a sus padres. Entonces, montones de chamacas me han comentado que la que lleva los pantalones es la mamá y el papá está ahí como en segundo plano. Viene desde una falta de autoestima, desde la niñez del papá. Es común que inconscientemente los padres teman que sus hijos se sostengan en su propio poder y les muestren todo aquello que ellos no se atrevieron a hacer. Por eso nos joden tanto, porque si el hijo logra sus éxitos, lo que está diciendo también es yo fui un fracasado. Temen que encuentren la llave de la cárcel de la que ellos no tuvieron el valor de salir. Esto es poético, pero es muy bonito. Y los inunde una luz a la que ellos renunciaron. Bueno, se las voy a poner aquí, pero no se las voy a poner en el letrero, pero vean por favor Ratatouille. Es una joya la película esta de Pixar de las ratas. Y revisen la relación de la ratita con el hermano y con el papá. De hecho, el éxito para la pequeña rata, la heroína de la historia, viene justo una vez que sale, ¿no? Porque estaba condenada a ser una rata. De hecho, hay todo un texto ahí y una escena muy linda sobre donde el papá le dice, pero tú eres una rata y tienes que estar en este clan. Y ella dice, no, yo soy un chef. Es bien interesante, vale la pena que la vean porque ahí está clarísimo este asunto. ¿Qué mayor acto de honor que amar y trascender los límites que a ellos les impidieron realizarse y ser plenamente felices? Es decir, es un gran honor como hijo saber que venía cargado por gigantes, mis padres, y que yo, mi mirada y mi hacer va a estar mucho más trascendente, será mucho más largo el tiro de mi flecha gracias al sostén y al arco de mis propios padres. O es honrar o, o si no fuera el caso, ¿qué sentido tiene honrar los sinsentidos? Sin cuestionarte nada, sin darse nuevos permisos para no generar ningún tipo de incomodidad en los que nacieron antes que nosotros. No voy a crecer con tal de no ofender a mi familia. Entonces, si trasciendo, lo he dicho muchas veces, y que mis hermanos digan, ay, si es pinche presumido, ya se cree mucho, no, o lo que hay reuniones familiares en los grupos de WhatsApp, en los de Facebook, donde yo leo, no, pues es que los Contreras nacimos para sufrir, están pendejos, se van ustedes. Bueno, Contreras es mi segundo apellido. Si los padres muestran a sus hijos lo que es el respeto, estos sabrán salir al mundo cuando llegue la adolescencia sin la sensación de ir a una cruenta batalla en la que es necesaria la agresión y la defensa, es decir, adolescentes rebeldes, en guardia, tan violentos, pues porque los hemos hecho pedazos en su infancia. No podían defenderse cuando eran niños. Hoy que son fuertes, ese es el reto, es lo que van a hacer. Sugerencias para que esta situación cambie. Revisa actitudes que no has tenido permiso de experimentar. Si ya somos adultos que estamos generando este mundo, entonces revisemos qué nos hemos dado permiso de experimentar. Sé consciente de que hay tantos mapas de normalidad como personas existen. Cada quien está con su propia normalidad y la va a vivir desde ahí. Atrévete a salir de tu patrón de perfección para comenzar a ser tú. Atrévete a romper el cascarón de lo que papá y mamá me dijeron para encontrarme y para empezar a ser yo. Nada es más importante que ser leal a ti mismo, ser fiel, serte fiel a ti mismo. Lo fundamental no es que los demás aprueben tus comportamientos, es que te sientas en paz con tus actos y hechos. Tienes derecho a ser tú, para eso has nacido. No hay otro que vaya a ser como tú. Jamás tu diseño es único. Sé, vive tu propio diseño. Cualquier herida del pasado puede ser sanada en el presente. Basta de justificaciones y de acomodarnos y ser nuestros propios médicos de nuestras enfermedades. Tengamos un poco de humildad, pidamos ayuda, psicólogos, coaches, textos, videos, hay un montón de información y la más importante, revisar en nuestro propio corazón. El error nunca está en el amor que no supieron darte, sino en el amor que no te estás dando en este momento. Cierro con esa frase, los espero en la siguiente cápsula. El error nunca está en el amor que no supieron darte, sino en el amor que no te estás dando ahora mismo. Gracias.